En este problema vamos a empezar un conjunto de unos cuantos problemas de transformadores trifásicos. Hasta ahora todos los problemas que hemos resuelto en este bloque de problemas de clase pues han sido problemas de transformadores monofásicos. Vamos a resolver algunos de transformadores trifásicos. Un transformador trifásico normalmente, como nosotros vamos a trabajar siempre en esta asignatura en régimen equilibrado, un transformador trifásico se puede estudiar por su circuito, por su transformador monofásico equivalente, su circuito equivalente monofásico. Entonces, si sabemos trabajar bien los transformadores monofásicos, pues cuando tengamos uno trifásico equilibrado, calculamos su circuito equivalente monofásico, trabajamos en monofásico y luego el resultado final lo pasamos a trifásico. Es lo que vamos a hacer aquí. Pero los transformadores trifásicos, a su vez, plantean un cierto problema a la hora de obtener el circuito equivalente por fase. ¿Cuál es el problema? Pues el grupo de conexión, la conexión particular del primario y del secundario. ¿Por qué? Porque en función del grupo de conexión, la relación de transformación del transformador cambia y evidentemente hay que estar muy pendiente a la hora de estar resolviendo el problema si estamos en el lado que está en triángulo o si estamos en el lado que está en estrella. La cosa se complica aún más cuando un transformador tenemos un grupo de conexión Z. Se complica bastante más al pasar de valores monofásicos a valores de línea o trifásicos. Entonces, se suele recomendar que si el problema no solicita explícitamente ningún cálculo por fase, que se suponga el transformador con un grupo de conexión conocido y fácil de manejar. El grupo de conexión que plantea menor dificultad para su manejo, digamos, numérico es el grupo de conexión estrella-estrella. ¿Vale? Entonces, sea cual sea, en este caso es triángulo-estrella, sea cual sea el grupo de conexión de partida, si en el problema no se pide explícitamente datos por fase, lo vamos a resolver como si el transformador fuese estrella-estrella. Yo invito a cualquiera de los estudiantes que estén viendo este problema que intenten resolverlo en triángulo estrella y verán que si no se equivocan, si no cometen un error, porque repito, hay que estar más pendiente de los grupos de conexión, si no se equivocan, pues entonces verán que sale lo mismo y verán que es un poco más elaborado la resolución. Bien, previamente a resolverlo como estrella-estrella hay que tener cuidado, porque sobre todo si el transformador no es estrella-estrella de modo natural, pues habrá que ver y convertir los datos que nos dan a estrella en el caso de que alguno de los dados esté en triángulo, ¿vale? En este caso, en este problema concretamente nos dan la relación de transformación trifásica, es decir, la M trifásica, que es tensión V de línea 1 entre tensión V de línea 2, pues es 33.000, 6.600 y es 5, ¿vale? Esto es la relación de tensiones de línea o relación de transformación trifásica. Nos dan el grupo de conexión, nos dan la potencia aparente trifásica y nos dicen que la resistencia primaria es de 8 ohmios por fase. Esto es un valor por fase, entonces está expresado en triángulo, y la resistencia secundaria es 0,08 ohmios por fase, que está en estrella. Si nosotros vamos a calcular el transformador en conexión estrella-estrella, en la conexión original y en la que vamos a calcular el problema, pues solamente coincide la conexión del secundario. Como me están dando un dato por fase del primario, ese dato por fase lo tendré yo que corregir un poco. Es decir, tengo que calcular la resistencia R1 equivalente que tendría el transformador si éste estuviese conectado en estrella. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues eso se hace recordando lo que nos dice el teorema de Kennedy.
Si no recordamos el teorema de Kennedy, les invito, y si no lo tienen a mano, les invito a que acudan al campus virtual de la asignatura y en la documentación de la unidad 0 de conocimientos previos hay un documento donde se recuerda que dice el teorema de Kennedy. El teorema de Kennedy da las herramientas para poder convertir una carga trifásica en estrella en triángulo, pasarla a su equivalente en triángulo o viceversa, ¿vale? Entonces, cuando el teorema de Kennedy, vamos a coger la parte que nos interesa solamente del teorema de Kennedy, cuando yo tengo una carga resistiva, inductiva, lo que sea, expresada en ohmio, en triángulo, ¿vale? Como es este caso, yo tengo, me dan el dato por fase, que sería esta de aquí, es decir, yo tengo una R1 en triángulo, me dicen que si si la carga es equilibrada, si yo esa carga la divido por 3, me da el resultado de esa resistencia en estrella. Es decir, voy a intentar dibujarlo, aunque no tendría que hacerlo aquí, no pertenece al problema, pero tendríamos que aplicar directamente el teorema, pero el teorema en este caso dice que si yo tengo una carga en triángulo constituida por 3 resistencias iguales que se llaman R1 triángulo, ¿vale? Esto sería L1, L2 y L3. Las intensidades que circularán por cada una de las líneas serán iguales. Si yo considero una carga en estrella, sería L1, L2 y L3. Y si yo utilizo una resistencia aquí que sea esta, el valor de esta, dividido por 3. Si yo cojo este valor y lo divido por 3 y pongo una resistencia, las intensidades que circulan por cada línea en ambos circuitos serán iguales, ¿vale? Entonces puedo convertir una conexión en triángulo en una conexión en estrella a efectos de obtener el parámetro. Bien, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en nuestro transformador, si yo supusiera, como me están dando un dato por fase, si yo supusiera la conexión primaria en estrella, pues sería el valor de la resistencia primaria en triángulo dividido por 3, ¿vale? Bueno, sería 2,666 periodos ohmios. Esta sería la resistencia R1 real, equivalente, que produce la misma intensidad por línea, expresada en estrella. La resistencia total, a partir de ahora voy a trabajar siempre en estrella. La resistencia total expresada respecto al primario, expresada en estrella, pues será la R1 expresada en estrella más la R'2. La R'2 ya de por sí está expresada en estrella, de modo natural, ¿vale? Entonces sería 2,667 más, ¿cómo obteníamos un valor prima de la resistencia? Bueno, pues lo obteníamos multiplicando la relación de transformación al cuadrado por la resistencia. Pero ojo, en cualquier expresión matemática de máquinas eléctricas donde aparezcan términos por fase, todos los demás términos no óhmicos también son por fase. Es decir, esta relación de transformación es la relación monofásica, es la de las espiras de cada una de las fases, ¿vale? No es la relación de transformación trifásica siempre, pero si nosotros usamos una conexión estrella-estrella, resulta que en la conexión estrella-estrella la relación de transformación trifásica coincide con la relación de transformación monofásica numéricamente. Siempre. Esa es una de las ventajas que tiene esto, que no tenemos que ir calculando la relación de transformación monofásica en función del grupo de conexión. Si ustedes pretenden resolver el problema considerando el grupo de conexión original, tendrán que ir calculando la relación de transformación monofásica que no coincide con la trifásica. En cambio, de eso nos olvidamos si lo que consideramos es un grupo de conexión estrella-estrella. Dicho esto, bueno, pues aquí pondríamos 5 y pues pondríamos, espérate, no me acuerdo, 0,08. Y esto sale, a ver, lo tengo aquí apuntado, sale 4,667 ohmios por fase, ¿vale? Es la resistencia de
el transformador expresada en el primario y considerando con conexión estrella-estrella. Otro dato que nos da es que la impedancia porcentual es del 7%. Es decir, la impedancia porcentual se refiere a la ZCC expresado en tantos por ciento y es del 7%. Bueno, pues ya sabemos que si la impedancia porcentual es del 7%, la impedancia en por unidad será de 0,07. Ya lo sabemos de un problema anterior. Y esto, a su vez, pues será igual a el valor real de la impedancia entre el valor de la impedancia base. Fíjense, el valor porcentual de la impedancia es independiente del grupo de conexión. Da igual, si ustedes calculan el valor porcentual de la impedancia a partir de un transformador triángulo estrella, les va a salir un valor. Y si lo consideran, lo convierten el transformador, como estamos haciendo aquí, en estrella-estrella, le va a salir el mismo valor porcentual. ¿Vale? El valor porcentual es independiente del grupo de conexión. No lo demostramos aquí, pero lo decimos. Entonces, lo que tenemos que calcular es la impedancia base. Estamos trabajando en conexión estrella-estrella en todo momento. Una vez que hemos convertido inicialmente el único valor que venía en triángulo, a su valor equivalente en estrella, a partir de ahora estamos considerando que el transformador es estrella-estrella. Entonces, la impedancia base del primario del transformador pues será igual a la tensión al cuadrado del primario del transformador, pero ojo, la tensión que vamos a usar es de fase, y la potencia aparente monofásica. ¿Vale? Por definición, impedancia base se toma así. Cuando la conexión está en estrella, ¿vale? Pues tenemos que la tensión de fase es la tensión de línea, partido de raíz de 3, como tiene que ir al cuadrado, pues le ponemos un cuadradito, y la potencia monofásica es la trifásica, es la trifásica dividido por 3. Y esto resulta que nos sale V1 de línea al cuadrado, ese nominal, que es la expresión que se suele utilizar por defecto siempre. Aunque realmente la definición correcta de valor por fase de la impedancia base se tiene que construir a partir de los valores monofásicos. Recuerden, en una expresión matemática que aparezca un parámetro óhmico expresado por fase, todos los demás parámetros tienen que venir dados por fase. Entonces, la impedancia base es la tensión de línea partido de la potencia aparente trifásica, tensión de línea cuadrado partido de la potencia aparente trifásica, siempre y cuando estemos en estrella. Si está en triángulo, no. Hay que calcularlo correctamente. Cuidado. Bien, entonces vamos a calcular numéricamente el resultado para este dato. Tenemos que la tensión de línea resulta 33.000 y la potencia aparente trifásica 2 MVA. Bien, esto, a ver, lo tengo por aquí apuntado, sale, aquí está, 544,5 ohmios. Es el valor de la impedancia base. Como tenemos el valor de la impedancia por unidad, pues entonces tendremos que el valor de la impedancia real, ZCC, expresada en el primario, considerando el transformador, el lado de ese transformador en estrella, será el valor en por unidad multiplicado por la impedancia base. Ojo, en este problema lo que estamos recurriendo es a resolver el problema con valores reales. También podríamos plantearnos resolverlo en por unidad, pero vamos a resolverlo primero con valores reales, que quizá sea más intuitivo el cálculo. Este es el valor óhmico de la impedancia por fase. Como tenemos ya cuánto vale el valor de la resistencia, pues el valor de la reactancia sabemos que lo podemos calcular restándosela cuadráticamente a la impedancia. Sería 38,12 al cuadrado menos 4,667 al cuadrado y sale 37,83 ohmios.
de XC. Ya tenemos la R, ya tenemos la X de el circuito equivalente por fase de este transformador, considerándolo en su conexión estrella-estrella. ¿Por qué estamos calculando todo esto? Bueno, pues evidentemente nos están diciendo que calculemos la tensión secundaria cuando se aplica el primario en la nominal. Es decir, estamos hablando de una caída de tensión, ya lo sabemos del caso monofásico. Entonces aquí hay que aplicar CAP. Vamos a aplicar CAP en monofásico y luego lo trasladaremos al trifásico. Entonces, para eso estábamos calculando RCC y XCC, porque si nos recordamos mal, la expresión de CAP dice que V1 menos V'2 monofásico sería RCC monofásica y prima2 nominal, factor de carga, factor de potencia, XCC y prima 2 nominal, factor de carga, seno de phi, ¿vale? Ya hemos calculado RCC y XCC expresado en el primario. Esta expresión de CAP está expresada referida al primario. Como pueden ver, los valores secundarios son primas. Y nos quedaría calcular la I'2. Sabemos que en el transformador, en valores nominales, la I1 nominal es prácticamente igual a la I'2 nominal. ¿Vale? Lo que pasa es que si estamos en una expresión matemática donde aparecen términos del circuito equivalente o términos óhmicos del circuito equivalente por fase, la intensidad que tenemos que poner aquí es por fase. Vamos a especificarlo en toda ella. ¿Vale? Bien, por lo tanto, tenemos que en el caso de que estemos considerando el primario del transformador en estrella, pues da la casualidad de que la intensidad de fase y la de línea coinciden. La intensidad I1 nominal de línea se puede obtener dividiendo la potencia aparente nominal trifásica entre la raíz de 3 y la tensión de línea primaria. Cogemos la potencia aparente, son 2 MVA y la tensión 33.000 voltios. 2 MVA y 33 kV. Bien, por lo tanto sale 34,99, casi 35 amperios. Esa es la intensidad I'2 nominal de fase, que es la que iría aquí. Bien, ya tenemos casi todo, ¿no? Porque ¿qué nos faltaría? C. ¿Cuánto vale C? Bueno, pues nos están pidiendo a plena carga con un factor de potencia 0,75 en atraso. Por lo tanto, C vale 1. Y coseno de phi vale 0,75. Como es en atraso, el seno de phi es positivo. Pues ya lo tenemos prácticamente todo. Vamos a calcular primero la diferencia de tensión, la caída de tensión en carga. Sería RCC por fase y expresado en estrella, la intensidad por fase, factor de carga, factor de potencia, más, porque este término va a ser positivo, porque el seno es positivo, porque el factor de potencia es inductivo, más, repito, la reactancia por fase y expresándola en estrella, la intensidad por fase, factor de carga y expresamos el seno de phi en función del coseno. Esto sale 998 voltios. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo, que es la regulación, podemos expresarlo así o así. Sabemos que es la diferencia de tensión dividido de la tensión primaria, ¿vale? Y bueno, por 100 porque estamos trabajando en tantos por 100. Bien, pues sería la diferencia de tensión que hemos calculado con CAP dividido de la tensión, cuidado, esta también es de fase, ¿eh? Si esta diferencia de tensiones es de fase, esta tiene que ser de fase también. Pues la tensión primaria son 33.000 voltios y como lo estamos considerando todo el tiempo en estrella, pues sería partido de raíz de 3.
Al considerar siempre el mismo grupo de conexión, pues asimilamos automáticamente de manera sistemática que todas las tensiones de fase se dividen por raíz de 3 y las intensidades de fase y línea son iguales, ¿no? Tensiones de fase que me quiero referir con respecto a lo de línea, ¿eh? Y entonces esto sale 5,24% de regulación. Y esto es pues lo que nos pedía el problema, ¿no? Si volvemos al enunciado, recordamos que nos pide la regulación como una de las cosas que nos pedían, ¿no? Y la otra cosa que nos pedían era la tensión secundaria cuando se aplica el primario de la tensión nominal. Ese cálculo lo podemos hacer a partir de aquí, ¿no? La tensión secundaria sabemos que esta diferencia, perdón, como siempre se me olvida pasar al lápiz. Esta diferencia vale 998, de aquí despejamos V'2F, sería pues 990, sería V1, pasaría para acá sumando y esto pasaría para acá restando, sería V1F, que sería pues 33.000 tensión de línea entre raíz de 3 porque es valor de fase, menos la caída de tensión, pues tendríamos que esta diferencia sale 18.054,6 voltios. Y ahora pasamos este valor de tensión secundaria expresado en el primario a el valor real, ¿no? Expresado en el secundario, valor de fase. Esta M es la monofásica, ¿eh? Sería 18.054,6, aunque repito, si es estrella-estrella, coincide con la trifásica. Y por lo tanto esto vale 5. Estos son los voltios que vamos a tener por fase en el secundario. Y como el transformador está conectado a una estrella en el secundario, pues lo multiplicamos por raíz de 3. ¿Vale? Y esta es la tensión que aparecería en el transformador triángulo estrella, porque ya lo hemos convertido a su valor real de línea. Entonces, les invito a que intenten resolverlo. Si tienen duda, pues pregunten en el foro de duda. Intenten resolverlo con conexión triángulo estrella, la conexión original. Les tiene que salir el mismo resultado final, ¿eh? Les va a salir, los resultados por fase les van a salir distintos porque evidentemente están considerando un grupo de conexión distinto. Pero el resultado final de línea y la regulación les tiene que salir lo mismo, de qué es lo que se trata en este problema. Bueno, y con esto acabamos este problema de transformadores trifásicos.